Hola, el día de hoy mi equipo y yo vamos a estar presentando sobre la etapa centralista en México. Mi equipo conformado por René Navarro y Paola Ruiz. Por supuesto, yo su servidora, Mariana Esquivel. Vamos a comenzar con un marco histórico muy breve. El 4 de octubre de 1823, México tenía la esperanza de que terminaría una etapa de confusión y surgiera otra, promisoria y diferente. Desafortunadamente, no fue así, porque el periodo que siguió, casi siempre dirigido por Santa Anna, significó una era de violencia, caos y anarquía. Uno de los principales motivos del desorden fue la forma de elegir al presidente y al vicepresidente. En la Constitución se depositaba el supremo poder ejecutivo en un solo individuo, que era el presidente, junto a quien existía un vicepresidente que lo supliría en caso de imposibilidad física o moral, en todas sus facultades y prerrogativas. Sería presidente el que reuniera la mayoría de votos de las legislaturas y vicepresidente el que lo siguiera en sufragios. Pero esto solo trajo como consecuencia que las divisiones ideológicas y políticas surgieran inmediatamente, sucediéndose pronunciamientos y desórdenes que desencadenaron luchas en forma tal que durante los primeros 10 años de independencia hubiera 8 presidentes. Todos estos levantamientos debilitaron al sistema federal y la República fue encaminada al constitucionalismo centralista. El Congreso Ordinario. Se publica el 23 de junio de 1835 una convocatoria para sesiones extraordinarias para el Congreso, hechas por el Consejo de Gobierno, donde se tomaron en cuenta las consideraciones y se resolverían las públicas manifestaciones de un cambio en la forma de gobierno, que fue un documento que violó la Constitución por la forma en la que estaba resolviendo las públicas manifestaciones conforme al artículo 171 de la Constitución de 1824, donde establecía que jamás se podría reformar los artículos de dicha Constitución. El 9 de septiembre se expidió una ley declarando el Congreso Constituyente como el único para conferir o modificar la forma de gobierno. Posterior, el 22 de septiembre, el Congreso suspendió los artículos de la Acta Constitutiva de la Constitución, así como el reglamento interior del Congreso que había en cada Cámara. El 19 de septiembre de 1835, el secretario Interior, Manuel Díez, manifestó que los gobernadores no habían cumplido con sus mandatos en sus estados en el periodo establecido, por lo que daba lugar a que las leyes no habían cumplido con su funcionamiento, además de que generaba un conflicto en los negocios públicos, por lo que faltaba una buena regulación. Y Miguel Valentín. Uno de los primeros proyectos fue publicado el 3 de octubre, donde consistía en una medida para prevenir los males, dar una organización provisional a los órganos de gobierno, además que le daban un mantenimiento a los gobernadores para aplicar en sus estados, y se impusieron sanciones que suspendían las funciones de todas las legislaturas locales para que ésta funcionara conforme a lo establecido. El segundo proyecto de ley hacía referencia a las bases de una nueva constitución. Esta se publicó el 23 de octubre de 1835, donde se formarían por 7 leyes. Constitución de las 7 leyes. Las leyes constitucionales de la República Mexicana se promulgaron por separado. La primera se promulgó el 15 de diciembre de 1835. Estaba compuesta por 15 artículos y entre su contenido se encontraba derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. Estableció quiénes eran mexicanos y habitantes de la República. Los mexicanos debían ser juzgados conforme lo establecía la Constitución y obligación de profesar la religión católica, que era la única religión en México. La segunda ley estaba compuesta por 23 artículos y contempló la creación del Supremo Poder Conservador. Estaba compuesto por 5 miembros y fue idealizado como un contrapeso al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tenía facultad de declarar la nulidad de cualquier ley o decreto, así como declarar la voluntad de la nación cuando fuera conveniente. Ninguno de sus miembros podía ser juzgado ni reconvenido por sus opiniones.
La tercera ley contenía 58 disposiciones y su enfoque era hacia el poder legislativo. Estableció que este poder estaba compuesto por las cámaras de diputados y senadores. La Cámara de Diputados podía proponer iniciativa de leyes en cualquier materia, mientras la de senadores únicamente podía revisar los proyectos aprobándolos o desaprobándolos sin modificaciones. La cuarta ley contenía 34 artículos y se enfocaba en la organización del Poder Ejecutivo. Indicaba que era representado por un presidente de la República, cuyo encargo era de 8 años con posibilidad de reelección. Este contaba con un consejo de gobierno formado por eclesiásticos, militares y ciudadanos. Y para tratar temas de asuntos de gobierno se nombraba 4 ministros: uno de lo interior, uno de relaciones exteriores, uno de Hacienda y uno de guerra y marina. La quinta ley contenía 51 artículos que referían al Poder Judicial. Este estaba compuesto principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales superiores de los departamentos. La sexta ley contenía 31 artículos y refería a la división del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos. Concretizó la forma de gobierno centralista al denominar los estados departamentos, que a su vez se dividían en distritos, y estos distritos se dividían en partidos. Cada departamento tenía un gobernador y una junta departamental que expedía leyes en materia de impuestos, educación pública, industria, comercio y administración municipal. Cada distrito tenía prefecto nombrado por el gobernador y este tenía que ser confirmado por el gobierno central. La séptima ley constitucional contaba con 6 artículos y 8 transitorios, y estableció que en los 6 años posteriores a la publicación de esta Constitución no se le podía modificar. Por último, les explicaré las bases orgánicas de la República Mexicana. Las bases orgánicas de 1843 reiteraron la independencia de la nación y la organización en la República Centralista. Conservaron la división territorial establecida en 1836, dejando a una ley secundaria precisar el número y los límites de departamento, suprimiendo al poder conservador y declarando que el país profesaba y protegía la religión católica. Se quedaron 202 artículos y 11 títulos. Además, el Congreso tenía 2 periodos ordinarios de sanciones y el Poder Ejecutivo se encargaría de iniciar las leyes. El despacho de negocios se encargó de 4 ministros: el de Relaciones Exteriores, el de Gobernación, el de la Policía de Justicia y el de los negocios eclesiásticos. Además, el Poder Judicial era la Suprema Corte de Justicia, los tribunales superiores, los juzgados de primera instancia y Hacienda. Y esto sería todo por nuestra exposición.